Hola amigos y amigas, nuevamente espejos en primera persona. Y hoy viajamos hasta España. Vamos a entrevistar a Mariche Abadi Bueno. Eh, es un honor para mí poder viajar hasta la península ibérica, pero vamos a leer una poesía de Olga Toro Muñoz del libro Voces de la Tierra, que escribió en conjunto con Guillermo Torres Ruiz de Perú. Lluvia a la antigua. Hoy llovió a la antigua, decía mi padre, poeta pícaro, rudimentario. ¿Qué pasaría si lloviera de abajo hacia arriba? En la casa pordiosera florecería la nieve, manarían estrellas, cargadas de esperanza, estallarían espigas ante ojos incrédulos. ¿Y quién es nuestra invitada? Bueno, nuestra invitada Marisa Abad y bueno, su vida poética cabalga entre España, Marruecos y Latino-Hispanoamérica. Poeta y prologuista de diferentes poemarios españoles e internacionales, amén de gestora cultural. Libros publicados de la vida que acontece en Estío 2016, Retazos de otoño en primavera 2017, Desingladuras y Mejunjes literarios 2018, Código de sanación a la naranja y rósticos y otras palabras discordantes 2019, de un invierno frenético que acaeció en Triana 2022 y 6 cuadernos de viaje autoedición. Participa en antologías poéticas y en revistas de España, Lima, Perú, Buenos Aires, Argentina, Uruguay y México, entre varias participaciones alrededor del mundo. Bienvenida, amiga Mariché, y saluda a nuestro público. Pues muchas gracias, estimado Pablo, y muy agradecida de poder estar esta tarde contigo y con todos los amigos del otro lado del mar, que cada vez está más cerca, porque con esto de tantos aviones cada vez estamos más cerca. Así que bienvenidos todos. Cada vez estamos más cerca, sí, las fronteras son solo una línea imaginaria. Y bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Los gestores de cultura. Y como gestora de cultura, tú tienes, digamos, algo que tiene que ver que si alguien te busca por tu nombre real en el Facebook, no te va a encontrar. Allí tú estás con otro nombre. Entonces vamos a contar un poquito cómo te encuentran en las redes. Pues en las redes estoy con el seudónimo de Zaida Giles de Quirós, igual en Instagram que en Facebook. Claro, Pero, pero debajo sí que pongo Mariché Abad y bueno, entonces para eh, que vean que somos la misma persona. Claro, claro, claro. Pero bueno, para que la gente sepa dónde buscarte, dónde ver tu recorrido. Decía por allí que has sido prologuista de varios libros y esa no es una tarea menor. Sin duda exige, digamos, como 3 o 4 cosas mínimas, más allá de que hay un montón más. Primero es, digamos, que el autor o autora te entrega su obra para que tú la revises y de allí des tu opinión o des, digamos, un aval para decir que tal o cual autor está escribiendo de esto, ¿no? O de aquello. Después, cuando uno exige, digamos, o pide un prólogo, hay una confianza total en esa persona a quien se le entrega esa obra que todavía no ha sido publicada. Y ahí viene una tercera parte para mí, que es el ojo ávido de ese lector o lectora prologuista que va a dar una introducción de ese libro, poemario o libro de cuentos o novela, pero no va a contar la historia. Va a hacer que el público entre como por una ventana a un paraíso, ¿no? A un lugar que está bueno entrar. Bueno, ¿cómo es esa tarea? Pues no es nada fácil. Y depende, además de esas cosas que tú has dicho, depende de que tú conozcas o no al autor y la confianza, como tú has dicho, que tengas. Porque, claro, escribir para una persona que tú conoces, que conoce su obra, su trayectoria, es un poco más fácil. Aunque después, cuando uno se plasma su sentir en el papel, a lo mejor no tiene nada que ver lo que cuenta con lo que es esa persona. Entonces, es un poquito el mezclar y el hacer esa combinación perfecta entre lo que es el autor y lo que a ti te dice lo que ha escrito ese autor. Más difícil es cuando no se conoce al autor, pero viene de referencia de otra persona que sí que tiene confianza en ti y que te cuenta cómo es esa persona y entonces tú ya
le das otra lectura a ese texto, pero que en ambas partes, en ambas, 2 formas, tanto si conoces al autor como si no, tienes que sumergirte en la obra y transformarte, porque ya dejas de saber quién es la persona para meterte en los personajes o la historia que se cuenta. Y después, pues eso, ya te digo, entre lo que tú has captado y lo que conoces a la persona, es ese equilibrio, intenta que sea perfecto, y si no, pues con todo el cariño del mundo, haciendo lo mejor posible, intentando responder a esa confianza, tanto directamente como indirectamente. Claro, No claro está que sí. no es no es tarea fácil, no. Claro, y es un privilegio que no todo el mundo tiene porque estos pedidos no se le pide a cualquier persona, justamente un prólogo, se pide por referencias, por lo general, a veces por la mitad, pero mucho más por referencia, ¿no? Por recorrido, por trayectoria, por esa mirada un poco más amplia. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen que uno elija un prologuista, ¿no? Eh, También dentro de la tarea de prólogos probablemente tenga que ver, digamos, tú eres una incansable gestora cultural y vas permanentemente cruzando esto que decíamos las fronteras imaginarias, ¿no? Que están ahí, que son un límite para el territorio, pero no en la cultura. En la cultura no hay fronteras, en la cultura somos todos iguales, pero tú vas movilizándote en distintos grupos y en distintas entidades dentro de España y fuera de España. Y ahí haces una gestión cultural que es muy interesante y nos gustaría también saber un poco de ello, ¿no? Pues, yo siempre digo que a raíz de la pandemia, aunque antes ya se me conocía, porque ya tenía amistades, de Lima o sea, de Perú, de México también, que había hecho algunos proyectos con diferentes amigos o con Buenos Aires, pero a raíz de la pandemia, como eso nos encerró más en casa, pues, fue el centrarnos más en esta facilidad que tenemos de las nuevas técnicas virtuales. Y entonces, se consolidó mi relación con las diferentes entidades que después, a raíz de ese trabajo conjunto en ese tiempo, pues, consideraron el nombrarme, pues, o bien embajadora, o bien delegada, o bien de esos otros lugares con los que estuve trabajando en ese tiempo, y procurando dar, un poco de esperanza a las personas que lo estaban pasando realmente mal, claro, porque cuando uno, aunque tenga que quedarse en casa, físicamente está bien, pues no es lo mismo que una persona que necesite salir porque se agobie más en casa o porque, yo qué sé, mil historias que vienen a la cabeza y uno tiene que saber gestionarlas bien, si no, se queda tocadito de por vida. Entonces, pues intenté cada día escribir no, grabar un vídeo. Primero fueron de poemas míos y después de poemas de otros amigos de otros lugares a los que les di imagen y voz, y eso también ayudó a que otras personas pues se animaran, uy, a ver qué pone hoy Zaida, uy, ya no sé cuánto. Y siempre eran poemas con esperanza, siempre con esperanza. Y entonces pues se consolidó más todo el trabajo mío, aparte de en España, de fuera de España. Claro. Y tú hablabas Mm. del poema. Entonces es el momento ahora de la poesía y te vamos a pedir que nos compartas una primera poesía. Bueno, pues voy a compartiros uno de mi primer poemario, de la vida que acontece en estío, ¿eh? Y dice así: puede que un día, amor, dejes de amarme, que no te basten mis palabras ni mis besos, que te fatigue el encontrarme en la mañana o al final de la tarde y te pese el confesarme tus secretos. Que mi paso por la vida no hallarme en esta orilla, no, no insistiré en retenerte, solo me sentiré feliz de haberte amado y echándome a un lado dejaré que tus alas vuelen de nuevo en otra orilla mientras no muero, pero sí te extrañaré eternamente. Ay, qué bueno, me gustó, me gustó, tiene varios condimentos y bueno, ahí el público podrá hacer su propia deducción y también su gusto, ¿no? Mm. ¿Cómo llega y en qué tiempo, digamos, a nivel de edad, la poesía
a la vida de Mariché? Pues yo desde siempre he sido una niña que he vivido bastante feliz en el campo, en la sierra. Mi abuelo paterno, una casita en la montaña. Mi pueblo de nacimiento está rodeado de montañas, no muy altas, pero montañas al fin y al cabo, y después muy cerquita del mar. Entonces lo tiene todo a mano. Y entonces pues íbamos siempre a la montaña, y yo allí pues con mis hermanos, con los amiguitos, pues jugando allí con la naturaleza. Eso ya despertaba en mí algo diferente. Entonces, desde, no sé decirte, 7, 8 o 10 años, pues empecé a escribir los típicos pareados, ¿no? Pero ya tenía yo intuición en que me motivaba la naturaleza, sobre todo, ¿no? Por esa crianza al aire libre, jugando allí con mi familia y cerca del mar también, que teníamos ese privilegio. Entonces, pues desde entonces yo iba ahí captando cositas, fijándome en todo, me ha gustado siempre fijarme en lo que me rodea. Y después, pues en el colegio, pues algún que otro poema salía. Y después en el instituto tengo todavía, conservo los blogs de matemáticas o de física y química, y entre fórmula y fórmula, poema que te crió. O sea que no ha sido un continuo decir todos los días, no, pero ha ido conmigo acompañándome. Y después ya me vine a Sevilla, mi vida cambió, ya tuve a mis niños y ellos eran mi poesía. Viviendo con ellos, pues cuando salíamos al campo, cuando íbamos a la playa, al pueblo a estar con los abuelitos y los primos. Y después fue cuando lo retomé, cuando mi papá se puso malito, que yo iba bastantes veces allí a estar con él una temporada, pues yo allí era la fuerte. Y yo allí me empapaba de todas esas sensaciones y tenía que ponerme la coraza y decir, aquí me toca a mí sacar a toda esta gente para adelante. Y fue cuando él ya nos dejó provisionalmente, porque él sigue con nosotros. No tenemos a su persona, no la vemos, no la podemos abrazar, pero sus recuerdos, sus fotografías, sus pensamientos siguen con nosotros porque su sangre corre por nuestras venas. Entonces fue el momento de yo decir, ahora voy a sacar todo lo que yo he estado aquí manteniendo y aguantando. Y a raíz de ahí fue como cuando empecé a escribir, no una terapia, pero sí un expresar todos esos sentimientos de pérdida que yo tenía en la experiencia de mi padre. Y a raíz de ahí, esos sentimientos de pérdida fueron cambiando a sentimientos de alegría, de haber convivido con él, de todos los valores que nos había a mis hermanos y a mí infundido, y después quedaba mi madre, que mi madre no ha sido una mujer muy sensible, pero sí que ha sabido demostrarnos su cariño a su manera. Y mi padre sí que era más sensible. Mi padre ponía una película y decía, nena, quédate a mi lado. Y me ponía a llorar y yo y lo miraba y le digo, ¿por qué lloras? Y me decía, es que te miro a ti y lloro. Y yo digo, pues yo hago lo mismo. Era una persona muy sensible. Entonces, yo sé que si hubiera vivido en otra época, hubiera sido bailarín como mis hermanos, hubiera ido a aprender a bailar de todo, hubiera sido un gran poeta. Y entonces, pues ese cariño y ese recuerdo tan positivo de él y de mi madre, de ese amor que les ha unido siempre, pues ha sido lo que me ha ido consolidando con todo lo que yo he ido escribiendo y mi vida cotidiana, con mis hijos, con la naturaleza, en fin, de lo que hay, ni más ni menos. Qué lindo, qué lindo. Ahí está resumido todo, ¿no? De alguna manera, siempre hay una cuestión, pienso yo, ¿no? Por ahí estoy equivocado, pero que hay una cuestión que viene en los genes, ¿no? La poesía se trae, Mm, digamos, de alguien de la familia y se reescribe, ¿no? Esa poesía que ah, no. constantemente está reescribiendo la historia y alguien a futuro probablemente va a reescribir la historia nuestra, ¿no? La tuya. eh, Mm. Eso se trata, ¿no? Y en la poesía, tanto como en la narrativa, hay un trabajo permanente de reescritura, aún del texto que es nuevo, ¿no? El texto que se debe dejar macerar. Mm, ujú. Yo normalmente pocas veces corrijo algo. A lo Ajá, mejor textos que ya he visto, a lo mejor con estos libros pasados y tal, veo y yo digo, uy, ahí en vez de un que pondría un en, o aquí le pondría una coma. Pero lo que son cambiar frases o eso, no te digo que no, pero a lo mejor una entre 80. ¿Sabes? claro. Normalmente, conforme voy escribiendo, voy revisando,
y espero, intento que no se me escape nada, pero que si se me escapa algo, ya te digo que es cosa minúscula. Tengo Claro, por eso, mi hermano mayor sí que es escritor y él escribe en nuestra lengua materna, en el catalán. Y claro, al principio yo empecé a escribir en catalán y él como yo no sabía escribir, yo me expresaba, pero no sabía escribir. Entonces él me lo corregía. Pero después me decía: "Nena, pero si tú estás allí y allí se habla en castellano, lo tuyo es que escribas en castellano". Y una amiga mía de aquí me decía lo mismo, dice: "Yo te puedo entender porque he vivido en Valencia", dice, "pero aquí la gente se va a quedar así que cambia el chip". Y entonces empecé a escribir y todos mis libros han sido en castellano, en español, pero que que de vez en cuando me entran ganas de escribir en mi lengua materna porque, no sé, hace que la tenga, aunque yo lo hablo con mi esposo y con mis hijos y cuando voy al pueblo con mi mamá, pero echo en falta el cotidiano, ¿no? Y entonces pues está ahí. claro, qué lindo. Eh, Mm, es momento también ahora para otra poesía, luego que respires un poquito, sí. eh, porque, o sea, nada, digamos, queda liberado a lo que sucede, ¿no? La poesía puede hablar mucho de lo interno, pero también habla mucho de lo que está alrededor, ¿no? O sea, va siendo contemporánea a la época, digamos, pero también es futurista la poesía, Mm, porque hay poesías de hace un siglo o dos que son totalmente vigentes. actuales a la realidad que vivimos, ¿no? Ujú. Así que bueno, vamos por la poesía. Bueno, pues este poema que te voy a leer es de mayo del 2019, del poemario Código de Sanación a la Naranja. Cuando un poquito de historia es que mi mamá estuvo muy malita y yo me fui para allá, a Castellón, a cuidarla, y cuando le hacía el pelo y la arreglaba por las mañanas, le decía: "Mamá, mírate qué guapa estás". Y le pintaba los labios y ella decía: "Uy, tengo unos ojos tan hondos". Digo: "Ya no son los que eran". Y digo: "Bueno, pues tú descansa, que cuando te despiertes, esos ojos tuyos van a revivir". Y lo que hice fue un poema, dedicado a los ojos de mi madre, comparándolos con todas las maravillas de Sevilla. Y dice así el poema: Farolillos. ¿Qué queda de aquellos ojos que eclipsaron a Sevilla con todas sus maravillas en una noche de amor? ¿Dónde aquel arco quedó que envidió la Macarena en tus ojos, Sarracena, con semejante color? ¿Y los puntos ojivales que en el puente de Triana la señora Santa Ana les rezaba una oración? La esperanza Macarena languidecía si tu mirada de estrella, al alcanzarla a ella, entonaba otra canción. ¿Dónde guardó la Giralda las ventanas de tu cara para que no les restaras luz a los rayos del sol? Dime tú, Torre del Oro, al lado del Guadalquivir, ¿cómo pudiste vivir sin su matiz español? Ojos de negro azabache que entrando por Santa Cruz acaparabais la luz en calles de agua y vida. La maestranza en el coso palidecía de pena hasta que el negro de tus ojos, morena, lo dotaba de alegría. Lope de Vega gritó desde el patio de butacas, deslumbrado por el nácar que desprendió tu sonrisa. Desde la plaza de España envidiaron las capitales que fueran ellos portales al deslizar su caricia. Hoy en la feria de abril tus ojos son farolillos, rojos, verdes, amarillos, que revisten de color la viveza que les falta, mientras despiertan con ganas de un sueño reparador. Vestidos de faralaes, con lunares y con flores, con volantes y mantilla, vuelven a ser maravilla tus bellos ojos morunos, esos luceros gitana que enamoraron al mundo. Qué bello, qué bello. La verdad que pude ir siguiendo, digamos, y vi la imagen viva de lo que tú estabas contando, digamos, y eran los ojos de tu madre, ¿no? Iluminando Mm, todos esos lugares por lo que tú ibas recorriendo. mm, Aquí hay una canción que la cantan los Carabajal y que también tiene un costadito de los ojos, ¿no? Dice, los ojos de mi madre salen al patio desde temprano y ahí arranca, mm. ¿no? Y me Ah, hizo recordar esto.
Pero qué Sí, hermoso homenaje. Realmente mm, me palpitó fuerte el corazón porque pensé también en mi madre, ¿no? Y la poesía ay, nos pone ahí, nos moviliza. Em, Ustedes, digamos, como colectivo, ahí en el lugar donde tú estás, también tienen y organizan eventos que tienen que ver con presentaciones de libros, que tienen que ver con tipo tertulia, lecturas de poesía, compartir la cultura. Eso también lo van haciendo en tu ciudad, pero también van haciendo en ciudades vecinas y en eso a veces comparten, o he visto que te encuentras con Mari, ¿no? Calle Alta, ay, y Mari, eso es en Mari forma que es un presencial. amor, Mari es un amor. Sí, pues con ella empezó, finalizando la pandemia, nos conocimos, conectamos muy bien las 2 y dijimos, nos iban a hacer miembros de una asociación, pero para ello teníamos que haber escrito o haber organizado algún recital por la paz. Y entonces dijimos: "Mari, pues esta es la nuestra". Y entonces empezamos a hacerlo en Sevilla y en Málaga, porque ella es de allí, yo soy de aquí, pero es que después los amigos que nos veían poner las fotos en las redes y eso, nos decían: "Venid aquí, que queremos hacerlo también, venir aquí", y hemos recorrido prácticamente toda España. 21 veces lo hemos hecho, el recital multidisciplinar por la paz, en el que tenía que ver poesía inspirada en cuadros, inspirada en fotografías o en esculturas dedicadas las poesías a esos 3 elementos artísticos. Y la verdad es que ha sido un éxito, pero ya te digo que han sido, la mayoría de las veces en España, pero también hicimos en Buenos Aires, hicimos en Perú e hicimos en México, vía virtual, pero que resultó muy entrañable, porque la gente tenía muchas ganas de participar, tanto presencialmente como virtualmente, y hemos quedado muy satisfechas de este proyecto. Claro, claro que sí. Y bueno, yo he seguido algunas de las imágenes en el Facebook, y realmente me ha asombrado porque han trabajado y trabajan muchísimo, con un compromiso importante, pero además vinculando a distintos y distintas escritoras y escritores, ¿no? Ujú, Y van entrelazando y las redes se van multiplicando. Y de alguna ujú, manera, digo, no solo difunden lo que es de ustedes, sino que también dan la posibilidad de difundir a otros autores y eso es ujú, maravilloso, ese jugar por la cultura, ese apostar, y hacerlo así, ¿no? Desinteresadamente y solo por la cultura, porque lo que ujú. ponen en juego es el tiempo, que es lo más valioso, y ustedes ese tiempo lo ponen y muchas veces se costearán seguramente pasajes, estadía, se movilizan, pero bueno, el legado que están dejando es más que La importante. recompensa, sí, la recompensa es el ver que la gente disfruta, que se impregna de todo ese sentimiento, relaciones que se van aunando más todavía, y eso no se paga con dinero. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, yo, como digo siempre a mis entrevistados o entrevistadas, agradezco la generosidad que tienen de aceptar cada vez que yo los llamo y le digo, bueno, tengo esta oferta de poder entrevistarte y que hablemos un poco de tu recorrido, de tus espacios culturales, de tu literatura. Y siempre está a disposición un sí tremendo, ¿no? Generoso. Y se abren así como lo has hecho tú y nos van contando parte de su vida. Y bueno, y así de esa forma vamos arribando a esta entrevista de hoy al final. Y yo te voy a pedir una última poesía como para ir haciendo el cierre. Ujú. Pues, por ejemplo, mira, este en mi último poemario, bueno, estoy en el último que va a venir ahora, pero este es el anterior. Este va dedicado a Triana, porque Triana es un barrio, no sé si conoces. ¿Tú has venido a España, a Sevilla? No, 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 no. Solo No, bueno, pues virtualmente. bueno, pues ya te queda menos para venir en persona. Ya organizaremos algo, ya liaré yo a Mari Calle Alta y organizaremos algo para que puedas venir. Claro que Pues, sí. Triana es un barrio de Sevilla que tiene mucha solera, porque es de los primeros barrios que hubo en la capital. Y Bien. allí vas y parece que sea un pueblo. La gente es muy de salir, de charlar con los vecinos y además de esa familiaridad, tiene un algo especial, un halo para mí erótico, porque eso de cruzar el río, eh, es algo muy personal, ¿no? Pero que a mí me incita a esa parte más emotiva, más sensual,
y por eso le dediqué este poemario a una historia que en parte aconteció y en parte no, fue inventada, de ese paso por el río, de ese paso por el puente, y dice así, a ver, licor, me asía el licor de tu lujuria, amargo frente que adormece, protegido de blancos avatares, la gruta enardecida de mis dientes. Sorbí, sorbí de tu delirio piel y uñas, vientre y labio, jugoso elixir de sal y especias, inconexas e inintensa sinapsis. Set era mi nombre, infierno tu apellido inteligente, en el que fundimos los aceros, yunque de espadas y hendiduras. Mordisquear sin miedo los acentos, trazando con ello las estelas del grito de la vida a bocajarro, nos supo a trastienda y ensayo. Escenario, Triana, del tálamo agreste, regocijo del pensamiento en éxtasis, cuya voz, que ahora duerme desvelada, creyó que solo fuiste pasado. Llega la tarde y en su crepúsculo un latir que anduvo obnubilado despertó clamando al universo, más licor en tus labios derramado. Wow, wow, fuerte también. Son intensas las Mm. poesías y es fabuloso eso. Eh, para mí ha sido un verdadero gusto, como decía al principio. Entonces ahora te doy la palabra para que tú te despidas y yo ya hago el cierre. Pues agradecer mucho el tiempo también tuyo dedicado en pro del conocimiento de otras personas, pero que el lenguaje que hablamos es el mismo, el lenguaje de la poesía, de la cultura, de la creatividad. Y agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, el interés también por conocer eh, personas hermanas que por las circunstancias, pues unos hemos nacido aquí y otros allá, pero que al fin y al cabo tenemos los mismos sentimientos y si la poesía nos une, pues mejor que mejor. Así que muy agradecida a todos, en especial a ti. Así es, amiga, mi agradecimiento grande, mi abrazo hasta España y seguimos encontrándonos donde la cultura o la literatura nos